Estoy muy feliz, papá, no lo puedo creer. Yo también estoy muy feliz por ti, hijo. ¿Verdad que los árboles son rojos? No, hijo, son verdes. Ah, sí, es cierto. Te dije que el verde sería mi color favorito. Estoy muy feliz, papá. Gracias por traerme aquí. Nunca pensé que iba a ser tan bonito. ¿Ya viste a este tipo? Como que no se ven los colores. Qué pena, güey. ¿Qué le pasa? Pobre güey. Ay, no. Es todo. Es increíble. Gracias, Diosito. Qué hermosos son los patos, papá. Sí, hijo, son muy bonitos. Ay, el niño, cosita. Ay, ya está grandecito para hacer eso, ¿no? Qué pena ajena, qué vergüenza de ver. Ay, sí, ya sé. Alguien debería decirle con lo ridículo que se ve, ¿no? Yo creo que sí. Yo feliz de la vida voy y le digo, se ve ridículo. Yo encantado voy y le digo a su papá. Ay, sí, ve y dile. Ridículo. Oiga, señor, ¿su hijo tiene algún problema en la mente? ¿Por qué no lo llevan al hospital? Está muy cerquita. Digo, si no le molesta. Disculpa, pero de allá venimos. Lo que pasa es que él nació ciego y él acaba de tener un trasplante de córneas y como nunca había visto, pues anda como loco. Debes de entender eso. No, señor, lo siento. De veras que yo no tenía idea de lo que había pasado. En fin, le pido una disculpa y tengo un excelente día. No te preocupes, muchacho. Todo está bien. Buen día, mis amados hermanos, nuevamente con ustedes, siempre para alabar y glorificar el nombre del Señor y dar gracias a Dios por todas las cosas lindas que Él nos da y poder compartir pequeñas meditaciones, relatos, palabra de Dios con ustedes en este día y seguir siempre, como decimos, conectados con el Señor para alabar y glorificar su santo y divino nombre. Estaba siempre cuando estoy a solas, empiezo a meditar en la palabra del Señor y a recordar textos bíblicos y vivir la palabra del Señor, como he dicho a mis hermanos en la congregación, sumergirnos, navegarnos en la palabra del Señor para poder comprenderla y entenderla. Y me llegó a la mente un relato que había escuchado, o que había leído, hace algunos meses atrás, el año pasado, si mal no recuerdo, de una persona que padecía un serio problema de miopía. No veía bien las cosas y este hombre se consideraba un experto en arte, en evaluar las obras de arte. Él se creía lo máximo. Y una vez este hombre llegó a visitar una galería, iba con su esposa, iba con unos amigos y pues se le olvidaron los lentes, los anteojos se le olvidaron en la casa. Y no podía ver con claridad. Muchas veces nosotros si no tenemos, para los que ya necesitamos lentes para leer o para algunas cosas, pues si no los tenemos, se nos complica un poco el observar bien la lectura o lo que tenemos que mirar. Pues a este hombre se le olvidaron los lentes en la casa y no podía observar bien las cosas. Pero su arrogancia, su prepotencia no le impidió creerse siempre más que los demás, como sucede con muchas personas. Hay personas que se creen más que los demás sin ver sus propios errores. Bueno, resulta que fue caminando el hombre por la galería y estaban observando unas obras de arte, unas pinturas, y se encontró con una supuesta pintura de frente y sacando pecho y con esa superioridad de él, empezó a criticar la pintura que estaba al frente de él, que no estaba bien, que etcétera, etcétera, que mal hecha, y bueno, un sinfín de cosas, ¿verdad? Resulta que la esposa de él, la mujer de él, se acercó muy sigilosamente, porque él estaba criticando mucho ese retrato de cuerpo entero. Decía que estaba vestido de forma ordinaria, que era un tipo andrajoso, el que estaba pintado ahí, que feo, etcétera, etcétera. Pero la esposa llegó y le dijo muy sigilosamente:
y muy cuidadosamente le dijo: querido, o amor, o esposo, o como usted quiera ponerle, estás de frente a un espejo. Este hombre, con su miopía, con su falta de que no podía observar bien, se estaba criticando a sí mismo. O sea, él estaba frente a un espejo y él pensó que estaba viendo una pintura. Creyó que estaba viendo una pintura. ¿Y cuántas veces tenemos? No quiero meterme en eso porque gracias a Dios Él me ha sacado de ese ámbito de estar criticando y de estar murmurando y de estarse uno creyendo más que los demás. Ese pasaje tan conocido por todos, porque todos lo conocemos casi que de memoria, de Mateo 7:3, donde dice la palabra de Dios que ¿por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Si los hombres desean colocarse donde Dios pueda usarlos, nunca deben de criticar a los demás. Sea hombre o mujer, nunca deben de criticar a los demás y tratar de que ver sus defectos. Ver los defectos de los demás. Muchas veces se puede cometer un error y estamos enfrentando a Dios mismo, porque Dios utiliza a la persona más sencilla, a la persona más humilde, como la palabra de Dios mismo lo dice, lo más vil del mundo, para expander la palabra, para expander el evangelio de Dios. Satanás siempre va a estar metiéndose en medio para estorbar la obra del evangelismo, para estorbar la obra del Señor. No debemos de dar ocasión para criticar en ningún ámbito, en nada. Debemos siempre de dar gracias a Dios por lo que tenemos y jamás nunca criticar a las demás personas, mucho menos hermanos o hermanas de la congregación. Hay una gran diferencia entre la crítica constructiva y la negativa. Hay una gran diferencia. Proverbios 10:11 habla que manantial de vida es la boca del justo, pero la violencia cubrirá la boca de los impíos. La gente se conoce por sí misma. La forma de hablar, la manera de expresión, todo se da a conocer. Una persona que vive con Dios, que siempre tiene a Dios en su corazón, por lo general siempre va a ser un manantial de vida, como dice la palabra. Siempre va a hablar cosas frescas, cosas que edifican y no que destruyen. Nunca va a destruir, siempre va a estar en una persona que sigue al Señor Jesucristo, que verdaderamente camina con Dios, porque eso es caminar con Dios. Siempre va a ser la boca del justo, siempre va a ser un manantial de vida. Pero si es una persona violenta, criticona y que siempre está observando los defectos de los demás sin ver los defectos propios, dice que, pero la violencia cubrirá la boca de los impíos. O sea, siempre va a haber envidia, siempre va a haber crítica negativa, siempre va a haber cosas que obstaculicen lo bueno de ser un cristiano verdadero y poder predicar el evangelio donde quiera que estemos. Siempre va a haber personas criticonas y siempre van a haber personas que quieren minimizar nuestra obra, porque somos llenos del Espíritu Santo y Él es el que nos lleva a predicar el evangelio. Como tal, no debemos de tener temor. La persona hipócrita con la boca daña a su prójimo. De eso lo dice la palabra. Son hipócritas, personas que siempre quieren creerse más que los demás, y lo que hacen es dañar al prójimo. Pero recordemos que si somos hijos de Dios, somos revestidos con la armadura de Dios. Proverbios 12:18 dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Golpes de espada, siempre esos golpes de espada. Si ustedes han leído la historia antigua de los pueblos, de los sumerios, de los romanos, de todas esas culturas, de todos esos pueblos que se defendían con espadas y con dagas, cuchillos, etcétera, lanzas, todas esas cosas. Un golpe de espada era prácticamente el fin de la vida. Prácticamente eran espadas afilosas, muy pesadas, y los hombres que los utilizaban eran hombres muy corpulentos, hombres muy fuertes, y un golpe de espada prácticamente partía a la mitad a su enemigo, a su oponente. Así es la palabra del hipócrita, y así es la palabra de la persona envidiosa y engañosa. Es como un golpe de espada. Va a golpear y va a destruir. Quieren destruir, quieren partir por la mitad a todo aquello que quiere sacar adelante la obra del Señor Jesucristo. Sin embargo, ese mismo versículo donde dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, o sea, asesinos de diferentes maneras de verlo, pero la palabra dice, mas la lengua de los sabios es medicina.
O sea, si hay golpes de espada que quieren destruirnos, si hay golpes de espada que nos hieren, porque hay palabras que hieren, porque las palabras tienen poder. Tenemos que hablar respecto un día de estos respecto a eso. Las palabras tienen poder y son muy destructivas como pueden ser muy edificativas. Recordemos que Dios hizo todo por su palabra. Él simplemente mencionó hágase esto, hágase acá, hágase allá, y se hicieron las cosas por el poder de su palabra. Y nuestras palabras tienen un gran poder. Proverbios 15:4 dice que la lengua apacible es árbol de vida. Si somos apacibles, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos árbol de vida, y un árbol bueno siempre va a dar buen fruto. Y siempre vamos a estar anuentes a hacer lo mejor. Siempre vamos a promover la vida. Nunca, jamás la muerte. De ninguna manera. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La perversidad. La perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Hay lenguas, hermanos y hermanas, que lo que hacen es destruir, son un veneno. Es como tener una víbora venenosa en la boca en vez de tener la lengua. Se está moviendo de aquí para allá solo para hacer cosas malas, solo para destruir. Sigue diciendo la palabra de Dios en Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y el que ama comerá de sus frutos. Dice, y el que ama comerá de sus frutos. Cuando yo era niño, lamentablemente no fue una niñez así como muy ejemplar, como muy bonita. Prácticamente fue una niñez bastante violenta. Fue siempre crítica, siempre fueron cosas contra mi persona, mis propios padres, principalmente mi madre. Y no es que quiero hablar mal de mi madre, pero lamentablemente no fue una buena madre. Así lo puedo decir sin ningún temor. Algunos familiares míos me podrán criticar y me podrán decir por qué está hablando así de mi mamá. Pues bueno, no sufrieron lo que yo sufrí. Una persona que constantemente hacía daño, golpeaba, encerraba, quemaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y siempre decía, usted no sirve para nada, usted es un inepto, usted es un que va a ser un maldito en su vida, que espero que le aparezca una mujer mala por ahí, se lo lleve, etcétera, etcétera. Nunca fueron buenas palabras de una madre para su hijo. Nunca fue una lengua apacible de que es árbol de vida, sino que era una lengua perversa, siempre maldiciendo, siempre buscando la manera de destruir. Gracias a Dios Todopoderoso, y bendito sea el nombre del Señor, que ya cuando uno conoce a Cristo Jesús, cuando ya Cristo Jesús viene a la vida nuestra, pues reventamos las cadenas, como habíamos dicho en el estudio anterior. Y Dios libera. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Si usted dice a una persona y empieza a insistir, y si esa persona lamentablemente no tiene al Espíritu Santo de Dios, o es muy débil en sus sentimientos, en su autoestima y muchas cosas, puede destruir a esa persona o la puede minimizar. Incluso puede ser un miembro de una congregación, amado de la iglesia, que usted empieza a decirle cosas, empieza a cuestionarle las cosas que le hace. Si es una persona, sea hombre o mujer, que no está bien firme en las cosas del Señor, los puede destruir, los puede minimizar, los puede hacer sentirse mal, porque dice la palabra, Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, sea para bien o sea para mal. Y el que la ama dice que comerá de sus frutos. O sea, si usted solo va a mentir y va a destruir y simplemente va a estar criticando, pues eso se le puede ser recíproco, puede devolvérsele a usted. Y debe tener mucho cuidado, debemos de tener mucho cuidado. Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Nosotros debemos de mirar el justo juicio, debemos de ver bien las cosas, de cómo se están haciendo las cosas, porque muchas veces estamos enfrentando personas que son guiadas por el mismo Dios, y en otras palabras estamos enfrentándonos contra Dios, y contra Dios es imposible hacerle frente, porque recordemos que Él es el Todopoderoso, el gran yo soy, el Señor grande y maravilloso. Cuando sintamos ese impulso de criticar a los demás, pensemos primero en nuestras propias faltas. Recordemos de dónde venimos, de dónde hemos salido, de un fango sucio, pegajoso, nauseabundo, hediondo, repulsivo, cenagoso, como dice la palabra. De ahí hemos salido todos los que no hemos estado con Cristo Jesús. Entonces, cuando sintamos ese deseo, ese impulso de criticar a los demás, recordemos, hagamos una mirada retrospectiva de nuestra vida y veamos nuestras propias faltas.
El Salmo 130, versículo 3 dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? O sea, todos somos pecadores y todos tenemos la gracia de Dios que nos ha sacado de donde estuvimos en pecados. Bueno, tenemos la gracia de Dios y hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal. De lo contrario, pues no. Pero todos somos pecadores y todos hemos cometido faltas bastante graves y bastante que han ofendido mucho a Dios. Y lo seguimos haciendo constantemente. Como tal, debemos de ser muy cuidadosos a la hora de criticar, a la hora de mencionar alguna cosa contra un hermano, contra una hermana, contra un siervo, contra un ministro, qué sé yo, lo que sea. Pero no debemos de juzgar para que no seamos juzgados, porque el Señor nos va a juzgar. Recordemos que ya pues no iremos dice la palabra que no vamos a ir a condenación, porque ya Cristo mora en nuestro corazón, pero sí tenemos que darle cuenta a Dios de todas nuestras palabras, buenas y malas. Tenemos que darle cuenta a nuestro Señor de nuestras palabras. Juan 8:7 dice, como insistieran en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Todos conocemos esa historia de la mujer que querían apedrearla por adulterio, por todas las cosas que ella hizo, y sin embargo el Señor los enfrentó y les dijo, bueno, a ver, ¿cuál de ustedes está libre de pecado? A ver, ¿cuál de ustedes no ha hecho esto mismo y aún más de lo que esta mujer está haciendo? Cualquiera que se sienta libre, pues arroje la primera piedra. Hermanos, nosotros tenemos muchas piedras a nuestro alrededor que podemos juntar y podemos lanzar. Pero somos dignos de lanzar esas rocas, de lanzar esas piedras. Debemos de pensar en eso. Si acaso nosotros no hemos caído en lo que esa persona ya, de lo que estamos juzgando, ya lo hemos hecho nosotros anteriormente. Una actitud criticona tiene su raíz en el fariseísmo, y nosotros no somos fariseos. Los que proclamamos ser hijos de Dios jamás, nunca podremos ser un fariseo. Y hay tanto fariseísmo en las iglesias, en las congregaciones, en los hogares. Mateo 23, 24 al 28 dice, guías de ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Qué lástima, qué lamentable. Hay personas que se ven tan bonitas los domingos cuando van a la iglesia o cuando llegamos a visitar un hogar para consejería o simplemente visitar a los hermanos. Se ven tan bonitos, tan presentaditos y todo, y cualquiera dice qué lindo hogar, qué bonita familia, qué bonito hermano o qué bonito hermana, etcétera, etcétera. Tan lindos que se ven, tan puros, pero por dentro están llenos de fariseísmo. Son personas con caretas, son personas con doble cara, y es tan lamentable. Toda esa raíz de crítica viene del fariseísmo, viene de lo malo. Guías ciegos que coláis el mosquito y que traigan el camello. Debemos demostrarnos justos a los hombres, para no estar llenos de hipocresía y de iniquidad, como dice la palabra. Lucas 13 al 15, los fariseos, orgullosos, dice, de su espiritualidad y cegados por su se creían santos, dice, criticaban a Jesús, incluso por él hacer el bien. El Señor puso las manos sobre ella y ella se enderezó, dice la palabra, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se debe de trabajar. En estos, pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor respondió y dijo, hipócrita, mire aquí que el Señor se volvió molesto y le respondió, hipócrita, cada uno de vosotros, no desata el día de reposo su buey y su asno del pesebre y lo lleva a beber. Todos conocemos esos pasajes. ¿Qué quiere decir todo esto? Que muchas veces a escondidas hacemos lo que el otro está haciendo. Pero estamos dispuestos para criticar. No debemos de tener doble criterio, no tenemos que tener juicio para con nadie, porque todos nosotros somos pecadores y todos caemos en eso. Como Santiago 4:11-12 que dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. No murmure, amado hermano, no murmure, amada hermana.
No lo haga. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley, como dice la palabra. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y jamás podemos ser juez. Uno solo es el dador de la ley, que es Dios, que puede salvar y perdonar o perder, etc. Pero dice la palabra, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? En otras palabras, Dios está diciendo, eres una espora de polvo igual o peor que la otra, que te redimí, que te salvé y que te saqué de ese fango donde estabas metido y ahora estás criticando al otro, en vez de buscar la manera de que esa otra persona salga adelante y reconozca a Cristo como su único y suficiente Salvador. Siempre van a haber personas criticonas, siempre van a haber personas que quieren destruir. Y las críticas siempre van a fomentar contiendas, van a fomentar desunión, discordias entre los hermanos, entre las familias, etcétera, etcétera. Proverbios 6, 16 al 19 habla la palabra del Señor de que 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Nosotros no podemos, hermanos, permitir, amados hermanos de la iglesia que me están escuchando, los que asistimos a la iglesia Renuevos de Jesucristo, debemos de ser fiscales, debemos de evitar sobre todas las cosas que se siembre discordia entre los hermanos. Gracias al Señor somos hermanos muy unidos, que nos amamos unos a otros, pero la iglesia está creciendo, están llegando nuevos hermanos, están llegando nuevas familias, están llegando nuevas almas a la iglesia y debemos de ayudarles, debemos de fomentar en ellos siempre la espiritualidad, el amor los unos a los otros y nunca permitir que haya discordia entre los hermanos. Una actitud crítica considera las situaciones desde un punto de vista terrenal, de las cosas de la tierra, y es probable que haya equivocación y que no se acierte, porque todo lo que es del mundo es del mundo. Sin embargo, nosotros pertenecemos al Señor, somos del Señor. El que es dado a criticar pierde amistades y encima, sin temor a equivocarme, pierde el apoyo de Dios. No le estoy diciendo que está perdiendo la salvación, pero pierde el apoyo de Dios. Dios no va a estar de acuerdo con que una persona esté criticando constantemente. Proverbios 17:9 dice que el que cubre la falta, la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Hay personas que usted no le puede confesar nada. Hay personas que usted no le puede decir nada. Personas que tal vez usted la ve muy espiritual. Personas que usted dice, puedo confiar en ella o en él para confesarle algo. Muchas veces, por eso es que Dios nos dice que el confesar pecados es solo para Él. Exclusivamente para Él. Confesar nuestros pecados a Dios nada más, porque Él es fiel y Él es justo para perdonar, y Él no anda pregonando y no anda publicando en ningún lugar lo que usted le ha confiado, lo que le ha confesado. Pero hay personas que sencillamente quieren saber y viene y aflora el chisme en su vida y empiezan a criticar. Conozco un pastor, lamentablemente siempre el mismo pastor que yo menciono, lamentablemente, y a veces pues uno dice, ¿será que verdaderamente es pastor? Porque pues no quiero juzgar, no quiero entrar en lo que estoy diciendo, no quiero ser parte de la crítica y todas esas cosas, pero muchas veces, hermanos, como la palabra de Dios lo dice, lobos con piel de oveja. Bueno, una vez llega una persona a la oficina de este pastor y le confesó cosas muy íntimas. Esta persona lloraba y le explicó al pastor por qué se siente tan mal, que se siente arrastrado en la vida, se siente mal por las cosas que ha hecho y las cosas que piensa, etcétera, etcétera. Se lo dijo todo para sentir paz espiritual, pero no se fijó a quién se lo dijo, lamentablemente, porque ese pastor sencillamente lo primero que hizo fue llamar a la esposa y comentarle, vieras que el fulanito hizo esto y esto y esto. La esposa llamó a la cuñada, a la hermana, y le contó, y el otro fue contando, y la cadena se fue haciendo más grande y fueron poniendo a la historia un poco más de cosas que no eran, etcétera, etcétera, hasta que se regó, como decimos nosotros, la bola de algo que se hizo grandísimo, y esta pobre persona que confió en ese pastor sencillamente quedó destruida, quedó humillada, avergonzada, porque todas las personas se enteraron de su pecado.
cuando nosotros debemos de dar el apoyo a esa persona. Como dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Si a usted, a alguien le confiesa alguna cosa, es porque lo ve o la ve muy espiritual. Entonces siempre cierre su boca, solo ore por esa persona y póngasla en las manos de Dios. 1 Timoteo 6 dice, versículo 4, que el apóstol Pablo exhorta a los hermanos a no tener tratos con personas aficionadas a criticar. Hay gente que se especializa en criticar, a murmurar y a chismear, y nosotros debemos de saber con quién estamos hablando y si es o no es verdaderamente una persona guiada por el Espíritu Santo. Debemos, amados hermanos, orar por los demás en vez de criticarlos. No critiquemos, seamos siempre dispuestos a orar y pedir por esa persona. Romanos 15:30 dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Todos necesitamos oración, y yo les pido a ustedes, amados hermanos, que oren por mí. Dice la palabra que orad en todo tiempo con toda oración y súplica del Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Y yo pido oración a mis hermanos siempre, por mí, por sabiduría, por todo, y yo oro por mis hermanos, y damos siempre gracias a Dios por ellos y por todos vosotros, como dice la palabra, haciendo memoria de nuestras oraciones para con Dios. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, tanto espiritual como físicamente. La oración eficaz y fervorosa del justo puede mucho. Pero bien, aquí la palabra dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Mire que está hablando de una iglesia que está entregada total y completamente al Señor Jesucristo. Está hablando de amados hermanos que están entregados al Señor Jesucristo, y podemos tener una confianza con esa persona hasta con cierto límite hoy día. Como dije antes, el único que nos perdona y el único que siempre va a guardar nuestros secretos es Dios Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo. Antes de criticar a otra persona, pongámonos en el lugar de él o de ella. Dice Mateo 7:12, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Lo que usted quiere que hagan con usted, haga usted con los demás. No critique. Pongámonos en el lugar de las otras personas, porque nosotros muchas veces estuvimos con esos zapatos. El que tiene tendencia a criticar debe aprender a refrenar la lengua, amados hermanos, amadas hermanas. Dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Es prudente. Eclesiastés, allá en el libro del Eclesiastés capítulo 5:26, dice que no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, no dejes que tu boca te haga pecar. Lamentablemente, mientras estemos en este mundo, hermanos, vamos a estar siendo bombardeados por los dardos de Satanás. Pero enfrentémoslo, tenemos la armadura de Dios y tratemos de no ser críticos destructivos. Dios siempre va a bendecir a los que no adoptan una actitud de crítica negativa, sino constructiva. Y cuando usted tenga una crítica constructiva, sepa utilizar sus labios, sepa utilizar sus gestos corporales, su idioma corporal, para que a la persona que usted le está hablando vea que le está hablando con amor, que le está hablando de edificación, no de destrucción. Porque hay personas que llegan y critican y tratan de humillar y dicen, esto es una crítica constructiva para usted, pero esa persona se siente que está arrastrada por el suelo. Entonces Dios va a bendecirle, pero adopte una actitud correcta para con esa crítica constructiva y sepa que la persona que la va a recibir va a estar agradecido o agradecida con usted. Jesús nunca vino a criticar, sino que vino a salvar. Recuerde que Él se juntó con prostitutas, con borrachos, con cobradores de impuestos, con asesinos, con todo el tipo de personas que usted diría jamás, nunca yo me voy a acercar a esa gente, porque yo no soy del mundo. Sin embargo, Jesucristo, el Dios Todopoderoso, vino a eso, a salvar a ese tipo de personas, y nunca las criticó, siempre le habló de salvación.
Jesús no vino a criticar, amados hermanos, vino a salvar. Dice Juan 3:17, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, si somos hijos de Dios, como lo dije hace unos meses atrás, en una manera de verlo somos como hermanos de Jesús. Jesús es nuestro hermano mayor, con el respeto que Él se merece, porque Él es nuestro Dios y es nuestro Salvador y nuestro Señor Dios Todopoderoso. Pero si lo hubiéramos de esa forma, hijos de Dios, pues Jesús es hijo de Dios, y como tal nosotros somos hijos de Dios, somos hermanos del Señor Jesucristo. Una actitud criticona, hermana, se remedia aprendiendo a obrar con amor. La palabra dice que todas vuestras cosas sean hechas con amor. Allá están en Corintios, 1 Corintios 16:14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Debemos de hacer todo con amor, amados hermanos. Filipenses 1:9 dice, esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Todos debemos de ser de un mismo sentir, debemos de ser compasivos, tenemos de tener misericordia en nosotros, ser misericordiosos, como dice la palabra, tener un amor ferviente por los demás, para que podamos cubrir multitud de pecados, como dice 1 Pedro 4:8. Vuelvo a repetir, amados hermanos, la crítica constructiva y acertada puede hacer valer los principios de la palabra de Dios. Y qué feliz se siente uno cuando llega una persona, sea hombre o mujer, y le habla a uno y le dice, amado hermano, porque a mí me han dicho, han llegado hermanos, hombres, hermanas, mujeres, jóvenes, muchachos, muchachitas, que me han hablado y me han dicho una crítica constructiva, y qué bendición es escuchar de una persona que vemos que Dios verdaderamente la utiliza, que es una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios en ella, y puede llegar a uno y hablarle con el amor de Dios y criticarle de una manera correcta. Pues que nosotros nos edificamos. Nos edificamos cuando escuchamos una crítica constructiva, y si hemos de quitarnos de donde estamos caminando mal, pues nos alejamos de eso a través de esa crítica. Pues gracias a Dios, porque hay personas que son llenas del Espíritu Santo. El hecho de que usted sea un pastor o un líder de la congregación y que tenga un ministerio en la iglesia no lo hace infalible, porque todos somos pecadores y todos cometemos errores y muchas veces muy graves. Sin embargo, cualquier persona, una hermanita que está por allá sentada en lo último del edificio, del templo, allá en una sillita sola, esa persona puede llegar y pararse y hablarle a usted y decirle, pastor, usted así, en el amor de Cristo le digo, trate de resolver eso. Y, muy importante, hermanos, nunca en público. Siempre llame a esa persona que usted tiene que criticar de una manera constructiva, llámela en privado y háblele. Nunca se sienta usted más que nadie y quiera sobresalir, que toda la iglesia o que toda la congregación o donde quiera que usted esté, lo escuchen reprochando o tratando de decirle algo a alguna persona con la excusa de que es una crítica constructiva, pongámoslo entre comillas. Porque eso es destrucción. Repito, la crítica constructiva y acertada puede hacer valer los principios de la palabra de Dios. Yo espero, hermanos, que esta meditación breve, porque en realidad fue muy breve y no profundizada como me gustaría hacerlo, podemos hacerlo un día en la iglesia, un estudio bíblico respecto a lo que es ser misericordioso, a lo que tener, amarnos unos a otros, lo que es el amor ferviente, lo que es cubrir multitud de pecados, etcétera, etcétera. Podemos hablarlo un día, pero por ahora, amados hermanos, si usted va a criticar, pide primero sabiduría a Dios. Si usted está lleno del Espíritu Santo de Dios o llena del Espíritu Santo de Dios, pida sabiduría para que sus palabras sean siempre llenas de amor y de misericordia para con la persona que usted le va a dar una crítica constructiva. Ahora bien, si va a hacer una crítica destructiva, créame que se puede estar enfrentando al mismo Dios Todopoderoso y eso se va a volver contra usted. Eso se puede volver contra usted. Porque nosotros somos llamados a amarnos unos a otros, a edificar y no a destruir, y principalmente a predicar el Evangelio y ganar almas para el Señor Jesucristo. Les amo, amados hermanos, cuídense mucho, que Dios me los bendiga hoy y siempre, y que Dios siempre me los prospere y me los lleve con bien a donde quiera que estén. A todos los hermanitos de la Iglesia Renuevos de Jesucristo, que Dios me los bendiga, que los libre de este virus horrible que anda por el mundo haciendo sus fechorías, paralizando a todo lo que tenemos alrededor.
pero nunca va a parar nuestra boca para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Cuídense mucho, sean prosperados, bendecidos y que la paz de Dios sea siempre con ustedes y en sus hogares. Muchas bendiciones, les amo en Cristo.